Padre, te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo por presentarnos delante de ti. Nos colocamos, Señor, delante de tu presencia, confiados, Señor, en la sangre de tu Hijo para limpiarnos, Señor. Reconocemos nuestra naturaleza, reconocemos nuestro pecado, Señor, y en ese reconocimiento, Señor, sabemos que necesitamos de ti como Salvador. Necesitamos de tu gracia constantemente. Necesitamos, Señor, ser consolados, Señor, y esperanzados, Señor, por esa gracia que tú nos das en medio de un mundo que tambalea, en medio de enfermedades, pandemias, guerras, incertidumbre económica, vientos de hambruna, Señor, a nivel mundial, Señor, y muchas otras cosas, Señor, que nos llenan el corazón muchas veces de temores, de incertidumbre, Señor, y de todas estas cosas. Pero sabemos que somos tu iglesia, Señor, que tú vienes pronto, que vienes a recoger, Señor, a esa manada pequeña, Señor, aquellos que han guardado tu palabra y han permanecido fieles. Te pedimos, Señor, ahora que tomes el control de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, señores, el tema se llama Juan Bautista, el hombre que presentó al Hijo de Dios. El valiente que presentó al Hijo de Dios. Hay muchas cosas en la palabra de Dios que no se pueden entender. Ahorita estábamos como conversando los muchachos antes de la alabanza, y en el tiempo que el Señor me ha permitido como caminar con Él, pues yo ya llevo 20 años, he aprendido a comprender de que Dios tiene su tiempo para permitirnos a nosotros conocerlo, pero que cuando hemos alcanzado ese conocimiento de Él, ya el Señor permite ese tiempo en nuestra madurez de podernos relacionar con Él de una manera más íntima y más profunda. No nos podemos relacionar con Dios si nosotros no lo conocemos a totalidad, ¿cierto? Bueno, decir conocer a Dios completamente en nuestra mente finita es imposible, ¿cierto? Pero en lo que Él nos permite con los años que nos da, con la vida que nos da, Él nos permite avanzar en conocerle. Un cristiano se marchita si no vive esa experiencia de conocer a Dios, porque su vida se convierte en una vida cristiana simplemente que de nominal o religiosa. Bueno, Juan Bautista es un hombre valiente que presentó al Hijo de Dios. No es fácil lo que él hizo. Cuando empecé a estudiar este personaje es de los que menos información tiene en la Biblia, pero resulta que tiene demasiada información. Lo que pasa es que los que trabajan con sistemas que hablan de que hay información que está encriptada o está, se puede decir, don Javier, que hay información que no es palpable, sino que se tiene que hacer, está guardada, codificada. La palabra de Dios tiene un lenguaje codificado muy amplio en el que le permite a usted entender más allá de lo que la Escritura le dice. La Biblia está llena de simbologías y los símbolos nosotros no los vemos. Los símbolos los pasamos por alto. Hay muchos símbolos en la Biblia y esos símbolos es donde nos tenemos que detener, ¿cierto? Jesús hizo muchas cosas, pero nosotros nunca nos detenemos a entender el por qué procedía de la forma como procedía. ¿Por qué Jesús nació así? ¿Por qué Jesús nació de esa manera? ¿Por qué tenía que venir de una mujer virgen? ¿A son de qué? ¿Por qué? Entonces tengo que entender que todo eso tiene muchos símbolos, pero no vamos a hablar de eso. La grandeza de un profeta, la Biblia dice algo muy bonito de Juan Bautista, dice que es el hombre más grande de la tierra. Y usted dice, compare usted a Juan Bautista con los otros profetas, compárelo con Elías. Elías, mire que fue llevado en carros de fuego al cielo. La Biblia dice que Elías resucitó muerto, multiplicó que el aceite de la viuda, bueno, hizo unos milagros que eran increíbles, pero la Biblia dice que Juan Bautista es el hombre más grande de la tierra. Usted dice, y yo entendía que él no era más grande
porque como persona hubiese logrado algo. Él era grande por la magnitud del mensaje que tenía que transmitir de parte de Dios. O sea, el mensaje más grande dado al profeta alguno le fue dado a Juan el Bautista. ¿Y cuál fue el mensaje más grande? Anunciar la llegada del Salvador. Por eso él era el más grande, porque la magnitud de su ministerio radicaba en el mensaje que transmitía, en la calidad o en la magnitud del mensaje. Entonces, por eso la Biblia habla de eso, ¿cierto? La naturaleza del mensaje. Cuando estudiamos a ese personaje, él nace en condiciones similares a otros. Mire, la Biblia habla de nazareos. Nazareos, aunque el Nuevo Testamento no dice que Juan era nazareo, pero todas las cualidades que menciona él lo eran. Por ejemplo, nazareo, ojo, no es nazareno. Nazareo es una persona que era apartado para el servicio de Dios. ¿Qué hacían con él? No le dejaban cortar el cabello, ¿cierto? No podía tomar ni vino ni sidra. Incluso les doy un tips con la sidra. La sidra era una bebida alcohólica que venía de la fermentación de los dátiles o las almendras. Entonces ellos fermentaban los dátiles y con eso hacían sidra. Sidra no es lo que nosotros conocemos aquí. Sí, es una chicha. Era una especie de chicha que nosotros la hacemos del maíz. Pero ellos lo hacían de los dátiles o de las almendras. Y entonces ellos eran dos bebidas que ellos consumían. Entonces la Biblia al nazareo, a la persona que era escogida, no se le permitía ni cortar el cabello, ni se le permitía ¿qué? tomar bebidas alcohólicas. Si ustedes ven eso, solo ocurre en 3 personas en la Biblia. Nazareos: Sansón, Samuel, Juan el Bautista. Y ellos eran escogidos para una función específica. No vamos a hablar de Sansón, pero sí vamos a hablar, y es bueno hablar de eso, de Samuel, porque Samuel veníamos compartiendo de él en varios temas. Samuel es igualitico en el ministerio a Juan, es igual. Usted nota, a Juan lo pidió su padre y su madre eran estériles. Y mientras Zacarías oraba en el templo, porque le tocó el tiempo del servicio de ofrecer, dice que un ángel se para a su lado y lo que le dice: tu oración ha sido escuchada. Entonces, si usted deduce cuál era la oración que había sido escuchada, la oración de Zacarías era: quería tener un hijo. Su oración había sido escuchada. Si usted hace la analogía y se devuelve hasta Samuel, usted ve a Ana llorando allá en el templo, ¿cierto? Totalmente entregada pues en ese lamento con el Señor, rogándole al Señor que le diera ¿qué? Un hijo, porque era una mujer estéril. Ahora miren las similitudes y cosas que son extraordinarias. Juan el Bautista, su padre y su madre eran levitas. Su padre era sacerdote, su madre era levita. O sea que ¿quién era Juan Bautista? ¿Quién era? Un levita, un hijo de un sacerdote. ¿Quién era Samuel? Miren la descendencia. Elcana era descendencia de sacerdotal y Samuel era sacerdote. ¿Por qué era sacerdote? Usted no necesitaba ni siquiera saber que tenía la descendencia. Si a él lo metieron en el templo, era porque tenía que tener esa línea. Porque nadie podía estar en el templo si no tenía línea sacerdotal. Entonces usted ve, todos los dos igualiticos, todos los dos, ambos igualiticos. Y cuando usted ve esto, nota que ¿cuál fue el mensaje más grandioso que hizo Samuel? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el mensaje más grandioso de Samuel? ¿Cuál? ¿Cuál? Ungir al rey. O sea, el mensaje más grande que se le entregó a Samuel era que le mostrara al mundo el rey, al rey David. ¿Y cuál fue el mensaje que tenía Juan? Mostrarle al mundo, ¿quién? Al rey, otro rey. Es igualitico todo, si usted lo ve, es igualitico.
Pero usted ve a Samuel que va con un cuernito y ¿qué hace en David? Le echa aquí en la cabeza. ¿Y qué hace Jesús? Jesús, bien, eso lo unge con el aceite. Cuando Samuel unge a David con aceite, ojo con esto, Samuel era sacerdote y profeta, levantado en el templo por el sacerdote Elí. Cuando Samuel hizo eso en David, inmediatamente la nación de Israel supo que David era el rey. ¿Por qué? Porque el profeta Samuel lo ungió. O sea, porque sabía que la dirección de Dios venía a través de ese profeta. Cuando lo unge, reconocen la autoridad que tiene Samuel de parte de Dios y reconocen que ese rey es el rey que iba a gobernar en Israel. Ahora, vámonos para Juan. Juan sucede una cosa un poco diferente, un poco. A Juan llega ya está bautizando, mire pues el bautizo. Esto es una cosa que usted se va a sorprender. Él está bautizando en agua y la gente llega allá y le dice, se arrepienten, confiesan sus pecados, Juan los bautiza, ¿cierto? Y la gente continuaba pues este ritual. Este ritual, cuando usted ve que los fariseos y los sacerdotes llegan a preguntarle a Juan por qué está bautizando, ellos no están con la inquietud de saber qué rito se está inventando Juan. El rito ya existía. Porque usted dice, ¿y dónde ve el bautismo en el Antiguo Testamento? ¿Dónde lo ve? Porque si usted nota en la Biblia, usted no ve que los sacerdotes se asombran porque él esté bautizando. Ellos no tienen ningún reparo con eso. ¿Sí o no? Con el rito existe. Y el rito existe porque ellos tenían en el Antiguo Testamento, se llama el ritual de purificación. En el Nuevo Testamento, purificación es bautismo. Es el mismo concepto, uno en el Antiguo, otro en el Nuevo. Pero en el Antiguo solamente era aplicado a sacerdotes y a las personas que practicaban el ritual del templo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos los metían a esas piscinas, incluso hasta todos los vellos se los quitaban, todo, se limpiaban. O sea, era la figura. Miren pues, les decía que todo es muy simbólico. Les quitaban, ellos los desnudaban por tener autoridad sacerdotal lo podían hacer por medio de otra persona que tenía más autoridad que ellos, y se limpiaban, iban y ofrecían el sacrificio. Y entonces cuando Juan lo hace, lo curioso es que Juan no lo está haciendo con sacerdotes ni con levitas, sino que lo está haciendo ¿con quién? Con el pueblo. Él lo está haciendo con el pueblo. Él está bautizando al pueblo, ¿sí o no? ¿La cogen o no? Él está bautizando al pueblo. Entonces, como está bautizando al pueblo, llegan los fariseos y le dicen a él, ¿usted con qué autoridad está bautizando? O sea, lo que le estaban diciendo, si esto solamente lo puede hacer un sacerdote, si esto solamente lo puede hacer una persona de autoridad, ¿cuál es su autoridad para bautizar? Si ¿acaso usted es Elías? ¿O es el Mesías? ¿O es el profeta? Él dijo, ni soy Elías, ni soy el profeta, ni soy el Mesías. ¿Cuál es su autoridad? Porque la autoridad tenía que ver con el rango. Y él no lo tenía. ¿Cierto? Aunque Jesús, después de que Juan muere, dice que Juan era el Elías. Él lo dice. Que Juan era el Elías, era el espíritu de Elías, el mismo espíritu profético que tenía Elías, era el mismo espíritu profético que tenía Juan. Jesús lo dijo. O sea, Juan sí tenía autoridad. Entonces mire lo más berraco de todo esto. Cuando va Samuel y unge a David, todo mundo lo reconoce. Pero ¿qué pasa aquí? A Juan inmediatamente lo despojan de toda autoridad, porque el enemigo sabía que cuando se presentara Jesús y lo presentara al profeta, ese profeta no tenía autoridad para hacer cualquier declaración sobre Jesús.
Y hay algo muy teso en la Biblia. Eso no se queda así. Entonces, claro, esa autoridad la pusieron en duda. Y entonces Jesús cuando llega, ¿cierto? ¿Qué dice Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero a Juan lo habían despojado de su autoridad. Entonces Juan no tenía credibilidad para muchos porque los sacerdotes decían que no tenía tal autoridad. ¿Y qué hace el Señor? Miren lo más teso. Si un profeta hablaba de parte de Dios, porque el profeta hablaba de parte de Dios, y a Juan no le estaban tomando su autoridad, ¿qué hizo el Padre? Habló directamente cuando lo estaban bautizando. Y dijo, ese es mi hijo. El Padre lo dijo, porque había duda de la autoridad que tenía Juan, que habían sembrado en la gente. Por eso el Padre lo dice. Entonces usted ve todo esto tan increíble. Pero mire una cosa más increíble. Lo más increíble es esto. En medio de ese ritual, que era un ritual de purificación, Juan les dice a los fariseos y sacerdotes, arrepentíos y hacer obras dignas de arrepentimiento, y no creáis que porque sois hijos de Abraham, ya, ¿cierto? Ellos que decían, mi título de Abraham es suficiente. Y Juan le decía, no, se tiene que arrepentir y hacer frutos de arrepentimiento. Entonces mire lo que pasa. Ellos tenían un ritual de purificación, pero aquí tiene un componente adicional. Ese ritual en el que el esclavo, porque es un esclavo del pecado, desciende a las aguas, confesaba su pecado cuando Juan lo bautizaba y él salía purificado. La escritura dice que que sus pecados eran cubiertos o que sus pecados eran limpiados. Pero en el agua ya hay otro ser, se llama Jesucristo, metido dentro del agua. Entonces ya el ritual de purificación tiene otra connotación. Va el esclavo, ¿cierto? Desciende a las aguas, pero está Jesucristo, ¿cierto? Que ya no cubre el pecado, sino que lo quita. ¿Con qué lo quita? Con sangre. Entonces el agua, el símbolo del agua se convierte en sangre, símbolo de sangre. Entonces el pecador que desciende al agua se sumerge en sangre. O sea, es un símbolo. Entonces él se desciende al agua en sangre y sus pecados, ¿qué son? Perdonados. Porque a la ecuación de la purificación está Cristo metido con respecto a la del Antiguo Testamento. Y la persona salía, ¿cierto? Y era perdonada y sus pecados eran limpios. Ahora, miren todavía lo más extraordinario de todo esto. Lo más extraordinario. Vamos a ver los símbolos. Entonces, yo vi, ustedes se acuerdan el tema de las bodas de Canaán. El vino. Esas tinajas que habían aquí, ¿eran para qué? Con agua, ¿eran para qué? ¿Se acuerdan? ¿Para qué tenían las tinajas? Para ritos de purificación. ¿Y qué hace Jesús? Convierte esa agua. ¿Y qué dijo cuando hizo la cena? Que el vino, ¿qué representaba? O sea que eso es simbólicamente agua, es sangre. Y lo pone dentro de una boda, donde la Biblia dice que los redimidos del Señor van a estar en una boda, pero porque han tomado la sangre de Cristo. Esa boda representa eso. Eso no es solamente el cuentecito de la boda donde Jesús, que María, bueno, nos llenamos, o sea, somos muy triviales en conocer la palabra de Dios. Entonces eso representa sangre. Mire pues el ritual tan fuerte. Y yo leía, dice, bueno, ¿de dónde los judíos sacaron el ritual de purificación? ¿De dónde viene que los judíos se limpiaban con agua? Y porque eso ascendió ya al Nuevo Testamento como bautizo. Y miren una cosa tan fuerte. La Biblia muestra que el rito de purificación
venía cuando ellos atravesaron el Mar Rojo. Entonces ellos venían, miren los símbolos. Siempre nos han enseñado en la iglesia que Egipto, ¿qué representa? Esclavitud. Vamos a hablarlo todo en términos físicos. Egipto representa esclavitud. El Mar Rojo, por donde pasa la gente, representa como si estuvieran sumergiéndolos para bautizarlos, ¿cierto? Ellos pasan por ahí. Por eso todo es el ritual de las tinajas y el agua que aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el bautizo. De allá viene todo eso. Entonces ellos pasan por el mar. Pero es el mar ¿qué? ¿Qué mar es por donde pasan ellos? ¿Por qué pasan por el Mar Rojo? Porque es sangre. ¿Por qué no pasaron por Mediterráneo? A mí el Señor me permitió ir allá y cuando yo vi el ocaso del sol, eso se veía rojo. Y era porque las montañas, que eran unas montañas, allá no hay vegetación en ese lugar, entonces esa luz solar con las montañas refleja el color y el mar se ve rojo por ahí a las 5 de la tarde. Se ve rojo. Entonces usted dice, puche, ¿por qué el Señor los pone a pasar por el Mar Rojo? Yo no pasa eso por alto. Y uno es, Señor, yo le decía, Señor, ¿por qué no entendía? ¿Por qué no entendía? Claro, pasaban por el mar, ¿cierto? Y al otro lado, ¿qué iban a encontrar? Las tablas, la voluntad de Dios. Y después de las tablas, ¿qué seguía? La tierra prometida. Entonces vamos a ver el símbolo. Esclavos, que es Egipto. Bautizo en sangre, Mar Rojo. Al frente las tablas, que es que la voluntad de quién, de Dios, para que yo haga la voluntad de Dios. Y después de hacer la voluntad de Dios, ¿qué sigue? Y miren una cosa que hay entre la voluntad de Dios, que hay entre las tablas y la tierra prometida, que había un desierto. Y ese desierto, muchos quedaron tendidos en ese desierto y no llegaron a la tierra prometida. Porque lo que demuestra la palabra de Dios es que el cristiano que se va con el Señor es el cristiano que permanece. Así de sencillo. No el que se quedó tendido en la mitad. No es el que se quedó tendido en la mitad en el desierto. Y entonces usted ve en el Nuevo Testamento, vamos al Nuevo Testamento, todo eso es físico. Lo vimos, son elementos físicos. Egipto es físico, Mar Rojo es físico, las tablas son físicas y la tierra prometida era física. Vamos para el del Señor. Listo. ¿Qué hay ahí? Un pecador. ¿Un qué? Un esclavo. Pecador. ¿Qué representaba el Jordán? El agua, pero con Jesús adentro es sangre. Pero usted ya no veía tablas. ¿Qué veía usted? ¿Qué veía usted? Si la voluntad de Dios en el antiguo eran unas tablas, ¿qué ve usted después de salir del agua para la voluntad de Dios? Tiene al Espíritu Santo, que es el que le lleva a usted a conocer la voluntad de Dios. Ya no tiene tablas, ya no le tiene que decir, vea esto, no, el Espíritu Santo viene al creyente y le ayuda a hacer la voluntad de Dios. Entonces mire todo, ¿y qué sigue después de que un cristiano es guiado al hacer la voluntad de Dios y camina en la voluntad de Dios? ¿Qué sigue de ahí para allá? El cielo. Es lo mismo. Todo es un símbolo. Todo es un símbolo. Entonces usted puede entender por qué el apóstol Pedro le decía, bautizados en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Porque esa es la ecuación. Jesús está dentro del agua. Y lo que limpia el pecado y perdona es esa sangre que está representada en el agua. Y es Jesús es el que limpia. Eso es lo que representa. Eso es lo que representa. Vamos a mirar una cosa que me parecía muy tesa. ¿Por qué si Juan, siendo un hijo de un sacerdote y siendo sacerdote, por qué atacaba a los sacerdotes que eran su misma casta? ¿Por qué? ¿Por qué le decía víboras a los sacerdotes si su padre fue sacerdote y él era descendiente de sacerdotes?
¿O no? O sea, ¿qué hacía un sacerdote insultando a los otros sacerdotes? Y diciéndole generación de víboras. ¿Ah? Bien, pero mire una cosa que es más fuerte. Si él no está en el templo, ¿de dónde viene Juan? Del desierto, no viene del templo. ¿Cómo le habló el Señor a Samuel, donde estaba cuando le decía Samuel y que él lo llamaba? ¿Dónde estaba Samuel? ¿Acostado dónde? ¿En qué lugar? Estaba en el templo. Que el Dios hablaba en el templo, pero aquí no está hablando en el templo, sino que está hablando en el desierto. Juan viene, por alguna razón, Juan se separó de la casta sacerdotal y se volvió un profeta que los confrontó. Él no hizo parte de ellos. O sea, él vio tal la decadencia que la palabra de Dios no vino del templo, ni de los sacerdotes, ni de los profetas que hubieran en el templo, sino que vino de un profeta que venía ¿de dónde? Del desierto. Y las tablas y la voluntad de Dios, ¿de dónde venían? Del desierto. Es igual, todo es igual. Y el Señor empezó a hablarle a Juan en el desierto, que era lo más extraño de todo eso, a un sacerdote que era evadido de esa casta sacerdotal. Esa es la parte que uno se asombra. Y uno dice, claro, ¿ustedes se acuerdan qué pasa con el templo? Los que han leído un poco, ya no está en la Biblia, sino que 40 años después de que Jesús marchó, ¿qué pasó con ese templo? Lo destruyeron, lo quemaron los romanos. O sea, el templo, ya tenía sus días contados porque el templo ya no venía a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios venía ya del desierto porque el templo se había pervertido y la voluntad de Dios la habían pervertido. Por eso este hombre viene del desierto. Muy bien. Juan 7:28, la parte A dice: os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Ese es el versículo que les quería mostrar. Hay unas enseñanzas, unas conclusiones que tiene que ver es que Dios va a juzgar a cada cristiano de la siguiente forma. Cada cristiano tendrá que dar cuentas del mensaje que Dios le ha dado. Y cada mensaje y cada mensaje transmitido tendrá que ser fidedigno como Dios lo ha dado. Y no solamente fidedigno, sino profundo, asimilado a la vida propia del creyente. Dios nos va a juzgar por la responsabilidad que nosotros tengamos con su palabra y cómo nuestra vida refleja su palabra. Dios nos va a juzgar en eso. La profundidad de la misma, la asimilación de ese mensaje en mi propia vida y la revelación que Dios te ha dado en su palabra cada que has ido a encontrarte. Pues Dios te ha dado momentos muy íntimos, muy propicios a cada creyente para que crezca, para que su desarrollo sea vital y alcance madurez. Dios nos da la palabra y nos da una palabra para que ésta sea revelada en el creyente. Y usted va a la palabra de Dios y usted dice: ¿dónde está todo esto? ¿Dónde está todo esto que Weimar se paró aquí a enseñarnos? Es la palabra que Dios le revela al creyente. Todo está en la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros hacer? Tenemos que meternos en intimidad con Dios cada vez más. No volvernos místicos de la palabra de Dios, ni decir unas cosas por ahí todas voladas y todas raras que nadie entiende. No, la palabra de Dios es muy simple y su revelación es muy simple para que nosotros podamos comprender. Si fuera tan extraña no sería para nosotros, pero la palabra de Dios es para nosotros los creyentes. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Hay una canción, la última que escuchamos,
que con eso quiero como cerrar. Que dice, anhelo conocerte, Espíritu Santo. Entonces ahora entendemos que las tablas en el nuevo es Espíritu Santo, porque las tablas son la voluntad de Dios, y en el nuevo el Espíritu Santo es el que nos lleva a la voluntad de Dios. Y miren una cosa tan bonita, la gente trató de cumplir la ley, las tablas y toda la ley, pero la gente finalmente ¿qué? Perecía, porque era físico. O sea, y lo físico, ¿qué pasa con lo físico? Perece. Las tablas pasaron, pero el Espíritu es eterno. Por eso la voluntad de Dios en el hombre es eterna. Y cuando el hombre interioriza la voluntad de Dios a través del Espíritu, adquiere la eternidad de Dios por ese mensaje. Esa es la eternidad de nosotros. Un cristiano que tiene el Espíritu en su corazón, que lucha cada día por hacer la voluntad del Padre, que se esfuerza cada mañana por buscarlo, por entenderlo, no que estudia la palabra como haciendo una tarea de la escuela o de la universidad. Eso no tiene nada que ver. Es mi momento íntimo con Dios, donde Él va a traer las revelaciones más extraordinarias y lo más bonito al corazón de cada uno. Esto no es para personas especiales, es para personas que se quieren acercar del Señor con el corazón sincero. Y miren, muchas veces uno es un pecado, y uno cree muchas veces ni se acerca a Dios por su pecado. Señor, hoy no quiero hacer devocional porque anoche la embarré, ayer la embarré, ayer le dije esto a esta persona, ayer vi esto, y eso nos limita. Y el Señor no se limita en entregarle su voluntad y en entregarle todo eso tan bonito, porque Él dice, es que la sangre de mi hijo te limpia. Yo quiero entregarte mi voluntad, que es mi voluntad eterna. El Espíritu Santo nos lleva al cielo. La Biblia dice que los que tenemos el Espíritu de Dios vamos a volar con el Señor. Nos vamos a ir porque tenemos al Espíritu en nuestro corazón. Y este mundo tan convulsionado que está, nunca nos habíamos enfrentado este mundo a una hambruna de carácter mundial que la están anunciando. Nunca lo habíamos visto, nunca nos habíamos enfrentado que en medio de esto que están anunciando tenemos una pandemia que repunta. Y no solamente una pandemia, sino que vemos la moralidad del hombre decaída. 80,000 personas en el centro, en el desfile de la comunidad LGTBI. 80,000. Entonces vemos todo esto y vemos ese tema de las guerras que se enciende, y nosotros creemos que el Señor no va a venir. ¿O ustedes creen que el Espíritu de Dios no se tarda en venir por su pueblo? ¿Ustedes creen que se tarda? ¿Ustedes creen que en medio de todo lo que está pasando nosotros sigamos como estamos, dormidos, sin entender, sin entendimiento? Le decían a Pedro, ¿y qué hacemos? Pues bautícese en el nombre de Jesús, ¿cierto? Eso es lo que le decía. Pase por el medio de las aguas, por el medio de esa sangre, porque el Espíritu Santo está al final que te va a llevar al cielo. Eso es todo el símbolo. Señor, hay alguien, Señor, que tú me mostraste. Tiene una dificultad, Señor, a nivel mental. Está luchando con una condición de tipo mental. Señor, y tú le quieres sanar. Esa persona, Señor, sabe que lo tiene,
Y el Espíritu de Dios hoy quiere sanarla. Señor, hoy esa persona que está aquí, Señor, recibe al Espíritu de Dios y es sanada en este momento en el nombre de Jesús. No más delirios, no más incertidumbre, Señor, no más sufrimiento, no más desequilibrio, Señor. En el nombre de Jesús se va en este momento y el poder del Espíritu cae en esa persona y va a tener lucidez completamente por el Espíritu y va a ser restablecido o restablecida totalmente en su mente por el poder de la sangre de Jesús. Hoy, Señor, reconocemos que somos pecadores, esclavos del pecado, Señor. Damos un paso adelante, Señor, porque tú estás en las aguas, Señor, y yo me sumerjo en las aguas, en tu sangre preciosa, y me limpias y me liberas, me perdonas, Señor, y quitas mi pecado, Señor. Ahora en el nombre de Jesús me levanto, Señor, como una persona nueva para ser guiado por el Espíritu, porque eso es lo espiritual. Lo físico es lo que se hace en las aguas, Señor. Lo físico es lo que se hace en las aguas, Señor. En el nombre de Jesús, toma control de esta noche, Señor. Queremos decirte que te anhelamos, Señor. Digámosle al Espíritu de Dios que anhelamos lo que Él trae de parte del Padre para nosotros. Dígaselo. Y el Espíritu de Dios trae la voluntad del Padre a ti y a mí. Dice la Escritura. Él nos va a decir cómo tenemos que proceder, a dónde tenemos que ir y qué tenemos que hacer. Ahora en el nombre de Jesús, levante su mano y diga al Espíritu de Dios: recibo la voluntad del Padre en mi vida para caminar hacia la eternidad, hacia donde tú me esperas, Señor, hacia las bodas, Señor, hacia esa espera, Señor, ese lugar que me espera, Señor. Soy tu hijo y tu hija ahora. Tu sangre me ha sellado. Tu sangre es mi garantía. Tu Espíritu Santo ha tomado mi corazón, Señor, y Él hace parte de mí, Señor. Es mi prenda de garantía, tu Espíritu, Señor, que soy tu hijo. Señor, queremos conocerte, Señor. Como paloma desciende, como descendiste con el Espíritu en el bautizo de Jesús. En el bautizo de Jesús. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma, con tu gracia hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma,
tu gracia hoy desciende como aceite derramado, úngeme como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Tú estás aquí, Señor. Tu presencia viva en este lugar. Tu presencia viva en tus hijos. Señor, no apartes tu mirada de nosotros, Señor. No queremos perdernos y no queremos perder nuestra mirada de aquí a cuando tú vuelvas. Hay mucha confusión, Señor. Hay mucha confusión. No nos dejes embolatar, Espíritu. Espíritu de Dios, no nos dejes embolatar. No nos, Señor, permitas que nosotros descuidemos esto contigo. Este camino por el desierto es difícil, Señor, pero la promesa está ahí, Señor. Esa tierra prometida, el cielo está ahí. Pronto partiremos, Señor.